A mí me han pedido que hable durante 20 minutos de los temas cruciales y los retos, los desafíos, ¿no? Y me he enterado, pues, y gracias a que la Asociación Bancaria ha prestado su dependencia, que hay mucha gente acá que es de la banca pública. Entiendo eso, ¿verdad? Pueden levantar la mano para saber cuántos. Si son poquitos, entonces no hablo nada de la banca pública. ¿Ah? No, nunca vamos a hablar mal de nadie aquí. Entonces, bueno, yo sé que hay muchos más, pero que están calladitos. Pero vamos a hablar con toda la franqueza que siempre he querido hablar de los temas de interés nacional, porque eso es un poco lo que nos une. Voy a hablar de dos temas: el tema de los delitos monetarios y el tema de las designaciones internacionales, mal llamadas sanciones. Y voy a explicar un poquito el problema semántico que hay con eso. Antes de entrar en materia, quiero hacer una propaganda. Mañana vamos a comenzar en el IESA un curso de 24 horas intensivo para personas que ya tienen experiencia en el área de control del lavado de dinero, y también para explicar bien a fondo lo que son las designaciones internacionales. Y bueno, tenemos la esperanza de que muchas personas se hayan inscrito para tener, digamos, el éxito que procuramos tener. Este es el segundo curso que vamos a dictar. El primero ha sido muy exitoso y el segundo creo que va a ser igual. Bueno, sin más, vamos a entrar en el primer tema: delitos monetarios. La moneda es a la economía lo que la sangre es al cuerpo humano, o lo que la savia es a los vegetales. Entonces, es la esencia de la economía. Sin moneda, la economía no fluye, la economía se estanca, la economía se obstaculiza y surge... Sí, un poquito de agua, por favor, un poquito ronco. Entonces, no tener protección legal de algo tan esencial es como que no existiera en el Código Penal el delito de homicidio. Así de grave es la cosa en mi caracterización como abogado penalista y estudioso de la criminología económica. ¿Por qué? Porque así lo han entendido primero todos los países del mundo, a excepción de Venezuela. Fíjense ustedes que desde el año 1929 hasta el señor Stalin y Tito de Yugoslavia firmaron el Tratado de Ginebra para proteger las monedas nacionales, con el deliberado propósito de evitar la falsificación, de evitar el contrabando, de evitar la adulteración o la destrucción de la moneda. Pues en Venezuela la noticia es que en el año 2001 los delitos monetarios fueron sacados de la ley del Banco Central de Venezuela, y fueron sacados sin ninguna explicación, porque no hubo exposición de motivos, debido a que eso se hizo mediante un decreto, que no es una ley formal, que no es un instrumento jurídico legítimo y válido, sino, bueno, un decreto provisional mientras durase la ley habilitante, pero eso nunca se ha restablecido, a pesar de las 6 reformas que ha tenido el Banco Central la ley del Banco Central de Venezuela, con el problema y el agravante de que justifica y ampara prácticamente a todo aquel que desee contrabandear con la moneda, al que quiera falsificarla, al que quiera destruirla, al que quiera adulterarla, en fin. Esto tiene una larga historia. Fíjense ustedes, en 1889 se crea el famoso Código de Sanardelli, un código para la monarquía italiana, un código hecho con algunos valores de protección al Estado. Sin embargo, en esa época no existía el concepto de moneda nacional y centralizada. No había bancos centrales. Simplemente las casas de comercio y los bancos emitían papeles. En el caso de los bancos eran papeles que se cambiaban al portador por su denominación en oro. En el caso, por ejemplo, de las haciendas o de las casas de comercio, se emitían fichas y tú canjeabas la ficha como si fuera una moneda comunal de la que llamamos ahora, por cualquier bien o por cualquier cosa. Es una historia muy interesante y muy bonita de nuestra historia patria, que en algunas páginas web y sobre todo en los mecanismos de subasta de antigüedades se pueden ver este tipo de curiosidades, porque pertenecen al pasado. Bueno, en 1947 se crea la ley del Banco Central. Sin embargo, no tipifica delitos, sino que se apoyaba en los viejos delitos del Código de Sanardelli. Debo advertir que en 1897 el Código de Sanardelli se tradujo al castellano y se volcó en una ley nacional. Eso fue interrumpido en 1904 y restablecido en la época de Gómez como Código Nacional con algunas reformas. Pero el capítulo
de los delitos contra la fe pública, que por eso les digo, el capítulo más importante de los documentos con valor ante el público era el de los delitos monetarios. Entonces, eso estuvo así hasta que en 1992, en la ley del Banco Central de Venezuela, en la época de Carlos Andrés Pérez, se llevó todo este capítulo a la ley del Banco Central con un propósito deliberado. Primero, superar el anacronismo de proteger monedas y papel moneda privada para efectos inmediatos en las comunidades, qué sé yo, en el estado Apure, en Maracaibo, en Puerto Ordaz, lo que fuera, habían ese tipo de cosas con un valor prácticamente local, repito, casi que como la moneda comunal actualmente. ¿Qué ocurre? En 1992 se le dio valor al proceso de monetización y sobre todo al espíritu que animaba la ley del Banco Central del año 47, que era de crear una sola moneda, una moneda única, centralizada y válida para todo el mundo, en todo el territorio nacional y también con efectos internacionales. En el año 92 todavía nuestra moneda era una moneda fuerte y tenía valor de divisa en todos los países vecinos, era canjeable. Sin embargo, pues esto desapareció en el año 2001, con lo cual desapareció todas las reformas positivas y benignas que tenía esa ley y quedó una situación que yo llamo de vacío legislativo, porque aquellas normas del Código Penal que fueron derogadas nunca fueron restablecidas formalmente. Es decir, el proceso de desderogación de una ley no se logra por el hecho de que se elimine la ley que derogó. Entonces tiene que haber un nuevo acto legislativo que diga por qué va a cambiar las cosas y que restituya. Sin embargo, usted abre el Código Penal en el capítulo del año 2005 y se consigue con los mismos delitos monetarios traducidos al español, incluso ya está mal traducido, porque es lo que está allí y existe la mala costumbre de publicar en Gaceta los delitos tal cual están en el Código. Se derogaron los delitos de droga, tenemos una ley antidroga, y se vuelven a publicar en el Código Penal. Se derogaron los delitos ambientales por la Ley Penal del Ambiente y se vuelven a publicar. De tal manera que esa, por lo menos la parte ambiental y la parte que les acabo de mencionar, en el plano de los delitos de droga, los delitos que están vigentes son los de las leyes especiales, pero no hay una ley especial que sustituya a la ley del Banco Central de Venezuela. De tal manera que el vacío legislativo es total. Yo al principio pensaba, bueno, esto debe ser una omisión, uno de los tantos errores del legislador, que son unos piratas, que no se dan cuenta, que no consultan a los técnicos, y así sucesivamente, pero no. Hubo 6 reformas a la ley del Banco Central, esto lo advertimos en el año 2001 a través de Economía, lo publiqué en un denso libro de 2 tomos sobre los delitos vigentes en Venezuela, y lo dije, y ya la jurisprudencia lo ha reconocido. Le ha dicho, señor, a usted que lo agarraron falsificando billetes, a usted no merece castigo porque ese delito ya no existe. Señor, usted que lo consiguieron contrabandeando billetes, no se preocupe, váyase para su casa porque ese delito ya no existe. Y hay jurisprudencia tanto del interior como a nivel nacional. Entonces, bueno, estamos a un problema muy, pero muy grave. Mi exhorto a quienes están en la banca pública es que lleven este mensaje a sus autoridades, eleven la preocupación y digan lo que les estoy diciendo y apóyense en la jurisprudencia y apóyense en la opinión que podemos brindarle de manera totalmente desinteresada porque es un problema de interés nacional. Bueno, ahí finalizo el tema de los delitos monetarios. Quien quiera abundar en eso, le puedo enviar toda una monografía de unas 80 páginas donde está detallado todo esto que les estoy diciendo para que comprendan la magnitud del problema y entiendan el por qué de repente en Paraguay aparecen 20 toneladas de billetes venezolanos. O se vende y revenden billetes en la frontera, en Curazao, en Ucrania, en todas partes. Porque hay un mercado abierto y una conducta de que además no es punible, es decir, no te van a castigar, apoyados en la jurisprudencia. A lo mejor algunos de ustedes se están enterando hoy, muchos seguramente ya lo sabían, pero los malandros se enteraron el mismo día que salió en Gaceta. Y ahí empezó el tráfico. Los malandros son muy vivos y están todo el día pendientes, además tienen hasta buenos abogados, deben de decir, muy astutos. Cobran bien caro, por cierto. Bueno, primer tema resuelto, vamos al segundo tema. El segundo tema son la famosa designación.
La profesora que me antecedió estuvo comentando que a finales del siglo pasado fue cuando empezó todo este tema de los oficiales de cumplimiento, y es verdad, este es un tema bastante nuevo. En 1977 se promulgó en los Estados Unidos la llamada FCPA, que es la Foreign Corrupt Practices Act, que es la ley anticorrupción, que tipifica por vez primera en el mundo un delito transfronterizo llamado soborno transnacional. Esta es la primera vez para este delito, pero es la segunda vez para el delito de falsificación. El delito de falsificación fue el primero que acogió Interpol, porque es un delito transfronterizo cuando tú contrabandeas. ¿Okay? Entonces, pero fíjense ustedes, ya el tema del oficial de cumplimiento empieza con la FCPA para controlar el soborno transnacional que pudiera ocurrir cuando un funcionario de una empresa norteamericana o con asiento en los Estados Unidos o que siendo extranjera negocia sus acciones en la bolsa norteamericana, comete un soborno fuera del territorio americano. Entonces, ¿y el soborno para qué? Para dos motivos fundamentales: conseguir un nuevo negocio o mantener el que ya se tiene. Ese es el objetivo de un soborno transnacional. En el año de 1995 el asunto se vuelve más rudo porque sale la famosa ley Kingpin o ley Clinton. Todo el mundo sabe quién fue Clinton, ¿verdad? O quién es Clinton, no se ha muerto. Presidente de los Estados Unidos. ¿Okay? Pero ¿saben lo que es Kingpin? ¿Quién habla inglés por aquí? ¿Nadie habla inglés? No les dé pena. ¿Ah? Lo oyen muy bien. Lo oyen muy bien. ¿Qué es Kingpin? ¿Qué le suena King? Rey. Y Pin es como un reyecito, un reyezuelo, es un cabecilla, es un capo, es un plan. La ley Kingpin identifica a esas personas sospechosas que la gente de los bancos le notifica: mire, fulanito de tal, a través de lo que se llama un RAS, hizo una operación inusual, sospechosa, estructurada. Entonces ese informe va a acumularse en una base de datos. Entonces, una vez que se confirma que hay 2, 3, 4, 5 de diferentes fuentes emitidos por diferentes bancos, también de diferentes países, donde se pueden realizar operaciones cambiarias u operaciones con moneda dura, como con dólares, entonces se conforma una sospecha bien fundada que origina que esas personas estén designadas en esa lista llamada lista OFAC, que es una lista sumamente antipática, la lista OFAC, pero una lista que permite identificar a las personas sospechosas y decirle a terceros que tengan cuidado si van a hacer negocio con esa persona sin notificar al Departamento del Tesoro. Fíjense bien, no se le prohíbe a esta persona enajenar y grabar, no se le prohíbe a nadie que haga negocio con esta persona, sino que diga: mira, estoy negociando con fulanito de tal, me enteré por la lista OFAC que esa persona ha sido designada, ¿puedo seguir adelante? Siga. ¿No puedo seguir adelante? No siga. Ahora, lo grave está en no consultar la listica famosa y hacer el negocio, porque en algún momento, como ya los bancos, en esa inmensa red que existe en el mundo entero, te van a notificar y puedes tener una sanción penal y una multa. Entonces, primer punto: las famosas designaciones no son sanciones como tal, aun cuando, desde el punto de vista del derecho anglosajón, se le diga sanciones, porque la palabra sanción es una palabra pluricomprensiva, ¿okay? Que tiene varios significados. Por ejemplo, en Venezuela, castigar es sancionar, pero también aprobar una ley, promulgarla, es sancionar la ley. Entonces, para los norteamericanos anglosajones, sancionar a una persona es designarla en esa lista, es meterla en el listado. Esa lista va creciendo y va bajando su número en la medida en que alguien merezca estar enlistado, porque lo han dicho los reportes de actividades sospechosas, o alguien sale de la lista porque ha demostrado que fue un error. Por ejemplo, si usted busca la palabra José, o busca la palabra Fernando, o la palabra Roberto, cualquier palabra, ahí le va a aparecer repetida varias veces. No quiere decir que Fernando, José y Roberto sean las personas que están designadas ahí. Por eso, la homonimia es un tema muy importante. También puede ocurrir
que te canten la canción de los Amigos Invisibles. ¿Saben cuál es? Ese día yo no estaba allí. Y puede haber un error, entonces tú tienes que demostrar que no eres esa persona que está designada. Y por último, puede ocurrir que sí estés, y entonces tú tienes que empezar a echarle el cuento a estas personas que son tan banqueros como son ustedes. Mira, tal transacción la hice de tal manera, la hice de tal forma y fue de tal cosa, y así sucesivamente ir contando de atrás hacia adelante. Fíjense ustedes lo importante que fue esto. En el año 95, los primeros designados, ¿saben quiénes fueron? Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela. Pero esa ley nació con ese deliberado propósito que, visto el fracaso de la famosa guerra de las drogas de Ronald Reagan, decidieron entonces atacar financieramente el problema de las drogas a través del financiamiento y del lavado de dinero. Esa es la historia. Claro, con el tiempo se han ido agregando temas, el tema del terrorismo y su financiamiento, el tema del financiamiento, traslado, etcétera, de armas de destrucción masiva o de sus partes. También el tema del ciberterrorismo. Y por último, que es lo que está de moda, sobre todo a partir del año 2012, pero más preocupante ahora, desde el año 2017, concretamente en diciembre, con la famosa ley Magnitsky. ¿Saben qué ley es esa? No saben lo que era la ley Clinton, menos vas a saber esto, ¿verdad? Pero la ley Magnitsky es una ley que tiene un apellido ruso de un abogado que murió torturado y perseguido por autoridades rusas cuando él descubrió un gran fraude que le hicieron a su cliente y que le expropiaron su empresa, y luego apareció asignada, no designada, sino asignada, adjudicada a un compadre de un alto funcionario del gobierno ruso. Entonces se formó un gran escándalo, porque primero corrupción, segundo expropiación y tercero torturas y posteriormente la muerte de ese abogado, generó pues toda una conmoción en la opinión pública americana y salió esa ley. Se llama Global Magnitsky Act, o sea, la ley Global Magnitsky, que es la que permite entonces designar a una persona ya no por problemas de drogas, ya no por problemas de armas nucleares, sino por violación de derechos humanos, por corrupción o expropiación de empresas. Eso es en resumen, digamos, uno de los nuevos motivos. Entonces, las designaciones no son sanciones estrictamente hablando, no son castigos, sino identificaciones de esas personas para que todo el mundo esté alerta. Por eso publican las listas y cada 10 o 13 días esa ley se va renovando. A veces sacan a unas personas, pero a veces meten a otras. Bueno, otras características son, en el caso de Venezuela, las designaciones son personales, son selectivas, son individualizadas, no son transferibles, son reversibles. Es decir, pueden cambiarse en cualquier momento y la persona puede salir. No afecta a terceros ni son transferibles a terceros, a menos que esa persona, por descuido, empiece a hacer negocio y no se dé cuenta. Hay cantidad de historias del Departamento de Justicia, ya no solo del Tesoro, de castigos penales para quien viole la ley Kimping. Y se puede hacer negocio sin consultar, porque parte de la llamada debida diligencia es tener como consulta obligada ese asunto. Yo les pregunto, yo sé que hay muchos oficiales de cumplimiento acá, ¿quiénes están suscritos personalmente a la lista OFAC? No me asusten. Nadie. Ya. Esa es una buena práctica. Entonces hay que estar suscrito. Yo les sugiero a los directores, a los socios de banco y a todo funcionario bancario que se suscriba. Tú se suscribes, no tiene ningún costo y te llega la información antes de que te lo diga Runrune o Caraota Digital. Entonces una gran ventaja cuando tú tienes un negocio en puerta y te das cuenta, mira, vamos a consultar eso. Lo mismo que la lista de Interpol o la lista del FBI o cualquiera de esas listas internacionales que son de obligatoria consulta por debida diligencia. Entonces yo les sugiero ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a concluir porque creo que ya estoy con los 20 minutos superados. Quería decirles entonces, en primer lugar, invitarlos al curso de IESA y a todos estos eventos, y agradecer a la Asociación de Egresados que me hayan invitado, también a Roberto Boom y Rubén Guía por haberme incluido en su grupo. En segundo lugar, pedirles encarecidamente, como un servicio a la nación, que informen a sus autoridades y a todo el mundo el problema de los delitos monetarios y que se documenten sobre el tema, porque eso es parte de la explicación de lo que está ocurriendo en términos de que desaparecen las monedas.
Los economistas dan una explicación muy lógica, muy coherente y muy buena sobre el dinero inorgánico, la inflación, etc. Mi explicación es como penalista y como criminólogo metido en esta área. Y por último, bueno, suscríbanse a la lista OFAC, estén pendientes y estén actualizados permanentemente. Este es un tema que está cambiando todos los días. Europa, Panamá, son los países vecinos, la misma Venezuela puede hacer lista. Venezuela tiene esa capacidad también para hacer lista. Viene la famosa evaluación de Gafi el año que viene, y cualquiera de los bancos que está aquí puede ser inspeccionado, y va a venir una inspección. Todos sabemos que eso viene, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que estar atento, y parte de la mejor práctica, por ejemplo, en mi opinión, es un consejo que le doy a los bancos, que todo el mundo que tenga contacto con clientes esté suscrito a la lista OFAC, y de esa manera puede haber consultas en tiempo real. Si tuviéramos tiempo, haríamos un ejercicio en tiempo real para ver la importancia de la eficacia de esa materia. Bueno, muchísimas gracias, muy amable.